Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Un saludo a todos, es un placer poder compartir con ustedes esta clase el día de hoy. Es por ello que les pido que tengan a la mano sus materiales. Soy la maestra Ivonne, me da mucho gusto estar con ustedes. Por favor, tengan a la mano su libro de español, su lapicera con los materiales necesarios y su libreta por si consideran registrar algo relevante de esta clase. El día de hoy abordaremos un tema con el cual tendrás la posibilidad de expresar tus sentimientos y emociones a partir del lenguaje oral y escrito. Muy bien, comenzaré diciendo que los poemas son obras escritas en las cuales el autor expresa sentimientos y emociones a través de experiencias vividas. Muy bien, te diste cuenta que el día de hoy di inicio en esta clase con un poema. ¿Sabes cuál poema es? Muy bien, es el poema de José Martí, Cultivo una rosa blanca. ¿Te gustaría leerlo conmigo? Adelante, te invito a que juntos hagamos la lectura de este bello poema de José Martí. El poema se titula Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Como nos damos cuenta, en este poema utiliza diferentes palabras para poder expresar esos sentimientos, emociones. Podemos ver que José Martí hace énfasis en una rosa blanca. ¿Por qué crees que hace énfasis en esta rosa blanca? Y al decirnos en su verso que él cultiva esa rosa blanca para un amigo sincero. Efectivamente, como nos damos cuenta, en este poema podemos ver que se transmite el valor de la amistad. Pero también podemos ver algo diferente en la segunda estrofa, cuando él nos hace hincapié en la frase y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Aquí nos damos cuenta que hace una comparación. Nosotros sabemos bien si al decir para el cruel que me arranca, yo creo que el significado es tal cual me está arrancando el corazón. Sin embargo, él hace esa comparación tal vez con algo que él vivió, con una traición, con una mala amistad que tuvo. Pero sin embargo, él nos dice en el penúltimo verso, cardo ni ortiga cultivo. El cardo y la ortiga, como bien sabemos, son plantas, ¿verdad?, que incluso hacen daño al contacto con la piel, que no son bonitas, por así decirlo. Pero ¿qué él dice en el último verso? Cultivo la rosa blanca. Es decir, que él hace esta comparación para decir que si alguien le hizo daño, él va a seguir cultivando esa amistad. En este poema, personalmente, yo me identifico porque hace alusión a la amistad. Es importante que cuando tú leas o busques un poema, como en este caso, el poema que leímos, puede ser que tú te identifiques, que encuentres cierta motivación o cierto significado que sea importante para ti. Por ejemplo, en este poema podemos ver el uso del lenguaje literario. Y el lenguaje literario es esa belleza de las palabras que se utiliza para que tu poema precisamente tenga esa belleza que se busca leer, esa estética. Y que también hace uso del lenguaje figurado. El lenguaje figurado es otra de las herramientas que se usan en los poemas para poder hacer comparaciones, como su palabra lo dice, figurar, es decir, que a lo mejor figuro un significado de algo, pero quiero transmitir otra cosa, como lo es común en los poemas, como en este caso, del corazón que me arranca, él está llevando a cabo esas palabras en el lenguaje figurado, pero lo que quiere transmitir es esa traición, a la amistad que él tal vez tuvo. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo respecto al lenguaje figurado. Tenemos aquí, por ejemplo, un niño con su corazón roto, como nos lo dice aquí, un corazón roto, tal cual es el significado de lo que vemos, pero lo que quiere transmitir es una pena aguda causada por amor, ¿verdad? Tal cual nos lo está diciendo acá, el corazón roto nos hace hincapié a un desengaño. Tenemos otro ejemplo claro que es también
acerca de este tema que dice comerse al mundo. Tal cual, lo que entendemos es que me estoy comiendo al mundo, como en el ejemplo, ¿verdad? Pero que sin embargo, la relación o la comparación que hacemos es tener mucha personalidad para afrontar cualquier tipo de situaciones. Esto quiere decir comerse al mundo cuando lo interpretamos de esa manera. Muy bien, como nos dimos cuenta, estas dos herramientas del lenguaje literario y del lenguaje figurado forman parte de los poemas. Unos tips que yo te puedo dar para que incluso tú puedas crear tu propio problema es, en primer momento, buscar un lugar tranquilo, un lugar sereno, en el que tú puedas echar a volar tu imaginación. Y entonces te identifiques con un lugar que te agradaría estar o que incluso ya hayas sido y que signifique algo para ti. Y entonces, en segundo momento, puedes empezar a expresar tu sentir. Recuerda que los poemas tienen esa facultad de que nosotros podamos expresar lo que sentimos, pero que también puedes desarrollar diferentes habilidades a partir de él, como ampliar tu lenguaje, tu redacción, tu diálogo con los demás, incluso adquirir seguridad frente a las demás personas. Muy bien, mencionemos entonces otras de las herramientas importantes de los poemas. Es muy común que los poemas los podamos encontrar en versos y estrofas. Veamos nuevamente el poema de José Martí para que identifiquemos los versos y las estrofas. ¿Les parece? Ok, veamos. En este poema de Cultivo una rosa blanca está compuesto por 8 versos. Los versos son las líneas o frases que dicen o que te dan a entender una parte de lo que el autor quiere decir. En este caso vemos que están 8 versos compuestos por el poema y que a su vez hacen un grupo de 4 versos. A estos grupos se les conoce como estrofas. Quiere decir que en este poema está compuesto por 2 estrofas. También hacer hincapié que en los versos, al final de cada uno de ellos, se hace una rima. La rima es el sonido que es semejante, igual, en la última sílaba de cada palabra del último verso. En este caso vamos a identificar las últimas palabras, que es blanca, enero, sincero y franca. Vamos a encontrar entonces esa rima, que nos dice que se caracteriza por la última sílaba de cada palabra de cada uno de los versos. Entonces nos damos cuenta que el primer verso hace una rima con el último verso. El segundo verso hace una rima con el tercer verso. Al terminar las dos en ero y el primero y último en anca. En la siguiente estrofa, en los 4 versos, la primera palabra es arranca, la última palabra vivo del segundo verso, del tercer verso cultivo y del cuarto verso blanca. Vamos a ver entonces a encerrar las sílabas, que en este caso serían ivo, ivo y anca. Y nos damos cuenta que la rima es del primer verso con el último y del segundo con el tercero. Muy bien, y eso sería en cuanto a la rima. Nos dimos cuenta que los poemas tienen lenguaje literario, usan lenguaje figurado y que unos elementos esenciales son el verso, las estrofas y las rimas. Muy bien, otra de las herramientas que también tienen los poemas es el ritmo y la musicalidad. El ritmo y la musicalidad se da uno cuenta cuando en las sílabas coinciden con el siguiente verso. Vemos un ejemplo de su libro, página 119 de español, para que ustedes tengan más claro este ritmo y musicalidad. ¿Les parece? En la página de su libro, 119, tenemos este ejemplo. Tenemos otra estrofa del autor José Martí con su poema Yo soy un hombre sincero. En estos versos, que son 4, vamos a identificar lo que decíamos, el ritmo, y la musicalidad. Antes que identifiquemos esto, vamos a leer lo que nos menciona aquí. Los artículos el, la, las, preposiciones de una sílaba de, en
Y las conjunciones que, ni, no, son sílabas tónicas. Las sílabas tónicas, recordemos que son donde recae el sonido de cada palabra. Otra parte importante que nos menciona aquí es cuando una palabra termina con vocal y la siguiente inicia también con vocal, se unen al pronunciarlas. Por eso se ponen como una sola sílaba, como en este caso que está encerrado con amarillo. Muy bien. En estas filas tenemos 8 columnas, tenemos las sílabas separadas. Nos dice que la sílaba tónica es donde recae el sonido y es donde se encuentra la musicalidad y ritmo. Veamos en la columna 2, donde dice soy. Nos dice aquí que los artículos y preposiciones recae la sílaba tónica. Pero en el siguiente verso tenemos la palabra donde y la sílaba tónica recae don, en la sílaba don. Entonces ahí vemos la igualdad en las sílabas que se alinean en los versos. En el tercer verso tenemos y antes. La palabra antes recae la sílaba tónica en tes, en la sílaba tes. Quiere decir que sigue alineada en el tercer verso. Y en el último verso la palabra echar recae la sílaba tónica en char. Quiere decir que aquí tenemos tal cual el ejemplo que nos dice de la musicalidad y el ritmo de los versos. Muy bien. Ahora, vamos a ver también otra parte importante de las rimas en esta estrofa. ¿Les parece? Para reafirmar lo que vimos anteriormente. Vemos que aquí la primer sílaba, el primer verso, en la última palabra, la sílaba es ro. En la siguiente es ma, en la tercera es ro, y en la última ma. Entonces se ve claramente la rima del primer verso con el tercero y del segundo con el cuarto. Y ahí encontramos las rimas en este poema de José Martí, que más adelante le daremos continuación para que tú puedas encontrar cuáles son esas rimas que tienen estos versos. Muy bien, algo que te quiero comentar que es importante es que tú puedes crear tu propio poema. Puedes buscar otros poemas en internet, pero siempre y cuando tener cuidado de esta parte de los derechos y el plagio. Los derechos del autor son los que el autor tiene para decidir qué producciones hacer con su obra, incluso a lo mejor adquirir algún financiamiento de esta. El plagio se hace cuando nosotros damos uso a esa obra sin su permiso. Pero para eso existen las licencias CC o Creative Commons, las cuales permiten que nosotros podamos acceder a los poemas, siempre y cuando citando el nombre del autor. Tenemos ahora la tecnología y podemos echar a andar esa investigación, esa búsqueda para encontrar un poema que tenga significado conmigo. Pero también recuerda que tú puedes ser creador de tu propio poema teniendo en cuenta estas herramientas que hoy estamos aprendiendo en esta clase. Muy bien. Ahora que ya sabes estas herramientas, podemos empezar, ¿te parece?, a ensayar el recital. Pero antes de eso también tomar en cuenta otro aspecto importante, que es la entonación. Vamos a conocer, como les dije anteriormente, el poema completo de José Martí, Yo soy un hombre sincero. En este poema les voy a dar lectura y quiero que noten algo importante, ¿sale? Empiezo. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y a todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de la lumbre pura de la divina belleza. Con esta lectura, ¿se transmitió algo hacia ustedes? ¿Sintieron alguna emoción? ¿Verdad que no? La entonación tiene que ver mucho cuando nosotros hacemos un recital del poema para que a las demás personas puedan compartir esos sentimientos que nosotros queremos transmitir. ¿Les parece que ahora hagamos la lectura adecuada cuidando el tono de voz alto, bajo y asimismo los signos de puntuación que nos marcan en ella? Hagámoslo de nuevo entonces.
Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Muy bien, se dieron cuenta la diferencia que nosotros podemos tener o transmitir de un poema siempre y cuando cuidemos esa entonación. Ahora que tú conoces las herramientas y que sabes que debes de cuidar también la entonación a la hora de recitar un poema, te invito a que juntos volvamos a recalcar estas herramientas del lenguaje. ¿Te parece? Muy bien, empecemos. La primera herramienta o parte o elemento fundamental son los sentimientos y emociones. Los sentimientos y emociones, recuerda que forman parte de lo que nosotros queremos expresar en el poema. Asimismo, también vimos lo que corresponde al lenguaje literario. Recuerda que el lenguaje literario son las palabras que nosotros queremos expresar con belleza para darle forma a ese poema. También mencionamos el lenguaje figurado, el cual corresponde a las comparaciones que nosotros hacemos con palabras y frases para poder transmitir a las personas lo que queremos decir. Los poemas vimos que comúnmente se componen por versos. Los versos son líneas o frases que componen precisamente este poema. Y los versos vimos que están agrupados en estrofas. Las estrofas pueden estar agrupados, como en el ejemplo que vimos, por 4 versos, 5 versos, 6 versos, depende la estructura del poema. Los versos a su vez tienen rimas y las rimas son la semejanza o igualdad con la que termina cada una de las palabras de cada verso. También otro elemento importante que vimos fue el ritmo o musicalidad. El ritmo o musicalidad lo encontramos en las sílabas que se alinean en los versos, desde el primer verso, en el siguiente y así consecuentemente. Algo importante también de tomar en cuenta son los derechos del autor. El autor al escribir una obra tiene ese derecho de poder reproducirla, de poder adquirir sobre ella incluso cierto financiamiento o cierto bien para él mismo. Pero que si nosotros vemos o leemos una poesía o recitamos o queremos adquirir esos derechos de obras que no nos pertenezcan, estamos cayendo en un plagio. También vimos que muchos de los autores tienen esta licencia CC, Creative Commons, las cuales permiten que tú puedas acceder a esos poemas citando el nombre del autor. Y por último vimos la entonación del poema. La entonación del poema es muy importante porque recuerden que cuando nosotros podamos ensayar nuestro recital, tenemos que cuidar esta parte de cómo hacemos la entonación, cuidando los puntos y comas, pero también dándole esa entonación de voz baja o voz alta para poder transmitir a los oyentes. Muy bien, y todo esto corresponde al tema de hoy, que son los poemas. Muy bien, entonces, ahora que ya conoces estas herramientas y que sabes las habilidades que puedes desarrollar, te invito a que puedas buscar en internet algún poema con el que te identifiques. E incluso, como te lo dije anteriormente, puedes echar a andar tu imaginación y crear tu propio poema, siempre y cuando deberás tomar en cuenta estas herramientas aprendidas el día de hoy. Esta clase ha sido todo por hoy. Espero hayas aprendido mucho acerca de los poemas. Recuerda que en Puebla los maestros somos los pilares de la educación por la cultura de México.